Ok, bien. Para este ejercicio 15 dice, literal A, demuestre que si X es igual a P más la raíz de Q, donde P y Q son racionales y M es un número racional, entonces la enésima potencia de X es igual a más B Q, perdón, A más B raíz de Q, siendo A y B números racionales. Entonces, realizaremos esto por el principio de inducción matemática. En tal caso, demostremos que la proposición es cierta cuando M es igual a 1. Entonces, si X es igual a P más raíz de Q, sabemos que la potencia de X, la potencia 1 de X es igual al mismo X. Es decir, X a la 1 es P más raíz de Q a la 1. Es decir, nos sigue dando P más raíz de Q. Pero esto se puede escribir como C más M raíz de Q, haciendo C igual a P y M igual a 1. Ah, claro, pero si P era inicialmente racional, ¿verdad? Entonces, al decir C igual a P, este C es racional. Y este M igual a 1 es claramente también racional, ¿no? Entonces, uno puede decir, pero demostraste que X a la 1 es C más MQ, perdón, C más M raíz de Q, pero no A más B raíz de Q, como dice aquí. Pero bueno, es que aquí lo dice A más B raíz de Q con A y B racionales, es decir, no porque diga A y B es que aquí tiene que quedarme A y B, sino que lo importante es el concepto, es decir, lo importante de esto es que A y B sean números racionales, es decir, que yo haya podido expresar X a la 1 como un número racional más otro número racional por la raíz de Q, ¿ok? Por eso aquí he escrito C y M, mientras que aquí aparecía A y B. Entonces, para demostrar esto por inducción, he de suponer que la hipótesis es cierta para algún M en los naturales. Entonces, voy a tener en cuenta que si X es igual a P más la raíz de Q, con P y Q racionales, supongamos que X a la M es A más B Q, perdón, A más B raíz de Q, siendo A y B racionales, y esto de aquí para algún M, ¿no? Se me faltó decir tal vez eso, esto para algún M, M en los naturales, ¿no? Ok, entonces, ¿qué dice la hipótesis de inducción? Ya, si tú supones la proposición para un M, tendrás que demostrarla para el M más 1. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si X a la M más 1 sigue el mismo patrón. Con el mismo patrón me refiero a que X a la M más 1 puede escribirse como una cantidad más otra cantidad por la raíz de Q, con dichas cantidades racionales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como verdadero que X a la M es igual a A más B raíz de Q, es decir, tomando la hipótesis y multiplicando por X, nos quedaría que X a la M por X es igual a A más B raíz de Q por X. Pero X a la M por X ya sabemos por definición que es X a la M más 1. Entonces, tenemos que es A más B raíz de Q por X, pero X inicialmente dijimos que era P más raíz de Q, entonces reemplazando nos queda esto. Ahora, aplicando la propiedad distributiva, nos queda esto, ¿verdad? A por P más A raíz de Q más B por P raíz de Q más B por Q. Y reasociando convenientemente, lo puedes escribir como AP más BQ más A más BP por raíz de Q. Ya. Pero inicialmente A, B, P y Q eran racionales. Por lo tanto, toda esta cantidad aquí resulta ser racional. Asimismo, como A, B, P y Q son racionales, toda esta otra cantidad es racional. Entonces ya he demostrado lo que quería, porque quería demostrar que la enésima más 1 potencia de X era un número racional más otro racional por la raíz de Q, lo cual se vio que es cierto. Estos racionales, AP más BQ lo llamé F y A más BP lo llamé G. Entonces, X a la M más 1 es F más G raíz de Q. Por lo tanto, y aquí ya puedo cumplirnos, si X igual a P más raíz de Q con P y Q racionales, entonces la enésima potencia de X es A más B raíz de Q con A y B racionales, ¿no? Ya, entonces, vamos, ya hemos mostrado lo que queríamos, ¿no? Entonces vamos con el ítem B. Demuestre también que P menos raíz de Q a la M es A menos B raíz de Q. Aquí tenemos que tener cuidado porque este A y B sí deben ser los mismos A y B que aparecen acá en el ejercicio. Si nos damos cuenta aquí X a la M es A más B raíz de Q. Y aquí el A y B que se ocupan para el literal B deben ser los mismos. Claro que en nuestro caso, en la enésima más 1 potencia, nosotros la llamamos F más G raíz de Q. Es decir, nosotros en lugar de trabajar con A y B, trabajaremos con F y G. Siendo F, pues AP más BQ, es decir, siendo F, aquí también debe mencionarlo, siendo F igual a esto,
siendo G y igual a esto. Esto de aquí sería G. Entonces, bueno, continuemos. Nuevamente, por inducción, es claro que si hacemos m igual a 1, nos queda p menos raíz de q a la 1, que es p menos raíz de q. Lo que en antes, recordemos que p lo llamamos c y m era 1. Entonces lo puedo escribir como c menos m raíz de q. Entonces, vemos que se cumple, ¿verdad? Para lo primero. ¿Por qué? Porque inicialmente x a la 1 nos quedó c más m raíz de q. Y aquí en cambio nos quedó c menos m raíz de q. Entonces vemos que coinciden los coeficientes, ¿no? En antes si era a más b, ahorita es a menos b. Así como en antes nosotros llamamos c y m, ahora debe ser c menos m, ¿no? C menos m raíz de q. Ok, muy bien. Ahora supongamos que la cosa es cierta, por algunos números naturales, es cierto que p menos raíz de q a la m es a menos b a la q. Entonces, haciendo lo mismo que en antes, es decir, demostrando, tomando en cuenta la hipótesis, los dos puntos se me escaparon. Tomando en cuenta esta hipótesis y multiplicando por p menos raíz de q a cada lado, nos queda p menos raíz de q a la m más 1 por a menos b raíz de q por p menos raíz de q. Aplicando la propiedad distributiva, nos queda esto, AP más B, o sea, aplicando la propiedad distributiva nos quedaría A por P menos A raíz de Q menos B por P raíz de Q más B por Q. Que asociando nos da esto. Ah, ya, pero nosotros, AP, si uno retorna a la diapositiva anterior, de hecho es lo que voy a hacer ahorita, teníamos que nosotros, ¿dónde está el mouse? Perdón que no lo localizo. AP más B raíz de Q llamamos F. Ah, ya. Entonces, aquí es donde nosotros donde nosotros encontramos AP más B raíz, más BQ, esto es F. Y A más BP le llamamos C. Entonces, esto nos queda F menos C raíz de Q. Entonces, estamos viendo que coinciden también los coeficientes, ¿no? Estamos viendo que se puede escribir como un racional menos otro racional por la raíz de Q y que coinciden. En antes era F y G y ahorita es F y G, ¿verdad? Aquí era F más C raíz de Q y ahorita es F menos C raíz de Q, tal y como el teorema lo pedía. Que los coeficientes aquí, si aquí eran A menos B, el anterior era A más B. Si aquí es F menos G, el anterior es F más G. Entonces todo ha sido demostrado. Entonces, bueno, puedo concluir aquí, ¿no? Por lo tanto, uy, perdón, con el otro color de lápiz. Escribirlo con negro. Por lo tanto, para todo M, por lo tanto, se cumple el teorema. Se cumple la hipótesis para todo M perteneciente a los naturales. Y A, B, P y Q perteneciente a los racionales. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.